10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Hoy, a lo largo del programa, hablaremos de la victoria en la elección presidencial de Estados Unidos del candidato del Partido Republicano, Donald Trump. ¿Cómo interpretar este resultado? ¿Qué podemos esperar de una Casa Blanca bajo el mando de Trump? ¿Qué puede y debe hacer México ante esta situación? Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. Pasó, Leo. Javier Tello. Leo, buenas noches. Y Jorge Castañeda desde Nueva York. Jorge, buenas noches. Hola, Leo. Bueno, pues llevamos ya casi una semana con Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos y créame, aún es difícil digerir y de mencionar los alcances de esta noticia. Las implicaciones de su victoria afectan principalmente a Estados Unidos, pero también al mundo entero, incluyendo desde luego a México. Asimismo, las posibles consecuencias de una presidencia de Trump abarcan todos los ámbitos imaginables, incluyendo desde temas estrictamente internos como la composición de la Suprema Corte de Estados Unidos, hasta temas cabalmente globales como el cambio climático, pasando por lo bilateral y regional como son los temas migratorios y comerciales. Ante la magnitud del reto para México y el mundo que representa la victoria de Trump el pasado 8 de noviembre, es fundamental entender qué fue lo que pasó en esta elección. Es decir, tenemos que interpretar este resultado. A favor y en contra de qué es lo que votaron los estadounidenses. ¿Cuál es el mandato, si es que lo hay, que tiene el presidente electo? Además, es importante preguntarnos qué podemos esperar de Trump ya instalado en la Casa Blanca. Es decir, cómo pensamos que aterrizará su visión a través de políticas públicas concretas en materia migratoria, comercial, de seguridad, etcétera. ¿Y qué impacto pensamos pueden tener dichas políticas para Estados Unidos, México y el mundo? Queda claro que el ser Estados Unidos el país más poderoso del planeta, tanto a nivel económico como militar, lo que haga Trump como presidente será determinante en varios, si no es que en todos los conflictos que hoy vemos en diferentes regiones alrededor del mundo, con enormes implicaciones para la geopolítica mundial. Y finalmente, en función de cómo se interpreta lo ocurrido en esta elección y qué especulamos hará Trump ya como presidente, es necesario pensar en posibles estrategias a seguir para México, para que México pueda enfrentar una situación que todo parece indicar será adversa, si bien hay incertidumbre respecto al tipo y nivel de adversidad que enfrentaremos. En fin, es difícil sobreestimar la importancia que tiene para México y el mundo la victoria de Trump en las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses, así como la necesidad de entender lo ocurrido para prepararnos para lo que viene. Y si les parece, les propongo precisamente empezar con nuestra interpretación de lo ocurrido en esta elección. Héctor, pues hay toneladas de información, en fin, ¿qué opinas? Bueno, hay como dos ejes que cruzan todo el asunto, ¿no? Un eje es el tema rural, urbano, el tema, digamos, de los Estados Unidos, que no son las grandes ciudades sofisticadas, globalizadas, en donde se concentran no solo la inmensa mayoría de las oportunidades, sino la inmensa mayoría, la abrumadora mayoría de las ideas y de las innovaciones que después cambian al país. Entre esta, digamos, esta franja de población y la que representa también el Rust Belt, los estados que finalmente perdió Hillary Clinton, yo creo que por errores muy puntuales de campaña, por no poner atención realmente a esos estados y por entender tarde lo que estaba sucediendo ahí, y que esta es la sociedad blanca, poco educada, muy irritada, que ha perdido un modo de vida
que es el modo de vida, uno de los modos de vida más prósperos que ha generado el capitalismo en el mundo, que era pues la sociedad industrial, la gran franja industrial de los Estados Unidos, que ha ido en parte por la innovación tecnológica y en parte por los tratados de libre comercio mudándose. Entonces, ahí donde había grandes ciudades, si uno quiere, poco limpias, pero de una pujanza extraordinaria desde el punto de vista industrial, como Detroit, por ejemplo, ahora lo que hay son grandes páramos industriales, grandes ruinas de ciudades que han sido despojadas de su fuente de trabajo fundamental, de su fuente de riqueza. Y esta población blanca, a la que son los que, como se ha dicho tantas veces, se quedaron realmente atrás de la globalización y de la modernización de los últimos años, nadie atendió esto. Más que Trump. El único que oyó la gran queja que había ahí, en esa zona de la sociedad americana, fue Trump, y paradójicamente o irónicamente acabó quedándose con los votos y con la adhesión de una parte de la sociedad que era tradicionalmente demócrata, que es la parte de los grandes sindicatos industriales de esa región. Los trabajadores de cuello, de cuello azul. Entonces, parece que está más o menos claro que ese es el escenario de la parte de la sociedad americana que Trump pudo atraer, que pudo movilizar, que votó mucho más de lo que había votado antes y que sorprendió en las últimas semanas. Esto está bastante bien analizado. En las últimas semanas apareció este fenómeno que Trump explotó muy bien y Hillary simplemente no atendió. Y ahí se perdió la elección. Ahora, ¿qué podemos decir de estos votantes? Podemos decir cualquier cosa menos que son lo que es Trump. Es decir, Trump es un extremo, es personal, individual, que puede uno calificarlo como quiera, podemos poner los insultos y los calificativos que queramos, pero está representando algo muy serio que tiene poco que ver con sus condiciones personales. Está representando a esta parte de la sociedad americana que se había quedado atrás y que salió a votar en contra del establecimiento gubernamental, en contra del más de lo mismo, como escribió alguna vez Jorge, en contra de la colusión de los políticos con los grandes banqueros y las grandes firmas financieras, y en contra de las ciudades globalizadas, liberales, sofisticadas, que, por cierto, se dedican a hacer continuamente la caricatura de esta otra parte de la sociedad. Entonces, hay en el voto de Trump hay una genuina representación de una parte de la sociedad americana que no solemos ver, pero que está ahí y que se hizo presente esta vez de una manera dramática, inesperada y contundente, diría. Y que están esperando resultados, porque yo veía en el New York Times Eso una entrevista con una trabajadora de una fábrica de aire acondicionados que supuestamente se iba a trasladar a México y que dijo, si Trump no salva mi trabajo, yo estoy listo para votar en contra de él en 4 años. O sea, lo tienen clarísimo que lo que quieren es proteccionismo comercial. Jorge. Bueno, no sé si proteccionismo comercial. Leo, quieren que esa planta de Carrier en Indiana no se vaya a Monterrey. No, exacto. No quieren que se vaya y que exporte y que no exporten aire acondicionados a Estados Unidos. Quieren que no pierdan su empleo de $30 la hora y lo cambien por uno de $14 la hora, que por cierto ese artículo del New York Times de ayer es realmente ejemplar. Buenísimo. En cuanto a que refleja lo que sucedió. Me parece que habría que difundirlo lo más posible en castellano en México. Yo, por supuesto, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Héctor en cuanto a los que votaron por Trump. El dilema, o digamos lo que no pudo, o la cuadratura del círculo que no pudo lograr Hillary Clinton y que sí logró Obama un poco artificialmente en el 2012 y el 2008,
fue que si todo eso es cierto, de todas maneras debiera haberle alcanzado a Hillary Clinton el voto afroamericano, el voto latino, el voto de las mujeres con educación superior, el voto de los jóvenes. Y no le alcanzó. No. Porque estos 4 sectores no salieron a votar por ella con los niveles de participación con los que sí votaron por Obama las 2 veces anteriores. En realidad, Obama debió haber perdido las 2 elecciones, es decir, esto que dice Héctor y que es absolutamente cierto, ya estaba presente en la sociedad norteamericana en el 2008 y en el 2012, pero Obama logró tal mayoría aplastante entre estos grupos que he mencionado e incluso en algunos sectores obreros blancos sindicalizados, que pudo de alguna manera remontar la desventaja, esta otra de los Estados Unidos blancos, masculinos, sin educación superior y de más de 50 años. Hillary no lo logró. Ahora, ¿por qué no lo logró? Pues hay varias explicaciones, sin eternizarnos en ello. Uno, los afroamericanos nunca se entusiasmaron con ella. Votaron por ella en una misma proporción, casi que Obama, pero con una participación menor. Los latinos tampoco, en general, votaron por ella en una proporción menor que por Obama, con una participación, tomando en cuenta los cambios demográficos, también menor. Y un sector de los latinos, que es muy importante, los cubanos de Florida, pues no votaron por ella para nada en la proporción que votaron por Obama. Y por eso perdió Florida Hillary Clinton, y al perder Florida, perdió la elección. Si Florida hubiera votado por ella, ella ganaba. Y si los cubanos hubieran votado por ella como votaron por Obama, ella hubiera ganado Florida. Es una de las paradojas de este asunto. La derrota de Hillary, entre muchos otros factores, se debe a los cubanos del condado Miami-Dade de Florida. Bueno, y un último tema sobre esto mismo de Hillary, lo que decía Héctor, pero creo que vale la pena profundizarlo. Ella no captó que Pensilvania, Michigan y Wisconsin estaban ya casi en manos de Trump. Sí captó que Pensilvania era un estado en juego, que Iowa era un estado en juego, pero los otros no. E incluso alguna gente le reclama que no debió haber ido tanto a Ohio, que estaba perdido, y mucho más a Michigan y a Wisconsin, que se podían ganar. No, a Wisconsin no fue. A Wisconsin no fue. No fue, punto. Sí. Ya Michigan fue al final, la última semana o 2. Y eso, Héctor, dicen incluso los chismes en los periódicos, que su marido le dijo mucho que había que irse hacia esos lugares y esos sectores, y que la campaña de Hillary dijo que no. Citan al director de campaña diciendo, no a Podesta, el otro, que diciendo, es la opinión de un viejo político muy inteligente, pero que ya no entiende las cosas. Bueno. Hijo, yo quisiera ser viejo así. Bueno. Javier Tello. Sí, totalmente de acuerdo con lo dicho. Yo lo único que agregaría es que además de entender la parte sociodemográfica y geográfica del voto que vimos, tanto del voto ganador como del voto perdedor, yo enfatizaría qué ideas ganaron. Y también enfatizaría tendencias de más largo plazo. Para mí, ¿qué ideas ganaron? Ganó el nacionalismo. Hay un claro voto de America First, que fue uno de los lemas de campaña de Trump, que claramente habla de una postura nacionalista, incluso chauvinista. Ganó un voto nativista. Claramente hay un voto que tiene que ver con raza, con etnia, con cultura, que también creo que es preocupante. Y ganó un voto, una idea antisistémica, que también creo yo es importante, sobre todo dirigida a los políticos de Washington, a diferencia de Bernie Sanders, que la dirigía más hacia las élites económicas, una postura más antisistema dirigida a la política. Entonces, nacionalismo, nativismo y postura antisistémica se suma al voto tradicional republicano. Que no hay que olvidar que ahí está
y que es parte importante de la ecuación. Además de eso, yo creo que esto hay que verlo en un contexto histórico. Y yo ahí sí compro la tesis de Fukuyama de la decadencia de la política americana y de la crisis de representación de la política americana, que habla de un proceso, largo proceso, de una creciente disfuncionalidad del sistema político americano, en contra del cual reacciona mucha gente con desencanto y buscando a alguien que no era un político. Y finalmente, la parte histórica y cultural. Una y otra vez hablamos de la muerte de Estados Unidos, liberal. No olvidemos que la historia de Estados Unidos contiene nacionalismo y nativismo desde sus inicios. Cuando se habla de Estados Unidos fuera de Estados Unidos, se suele hablar de la Revolución de 1776, gran momento liberal, de Roosevelt y el New Deal, gran momento liberal. Nadie habla, por ejemplo, fuera de Estados Unidos, de la Guerra Civil. No se estudia la Guerra Civil fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos se estudia muchísimo más. O del populismo de Andrew Jackson. Se estudia muchísimo más que el New Deal o la Revolución de 1776. Y creo que eso habla de que es una sociedad profundamente dividida y siempre lo ha sido en ciertos temas. Pero qué bueno que tocas eso, Javier, porque cuando tú decías quién ganó eso porque Trump va a ser el presidente. Pero en el voto popular sacó más votos Hillary Clinton que Donald Trump. Y en realidad, si ves lo que está pasando en Estados Unidos, es eso, es un país dividido. Tú lo dijiste, Héctor, desde la cobertura de que tuvimos el martes pasado aquí en Noticieros Televisa. Sí. O sea, sí ganó porque va a hacer eso. Aplastamos a los demás, ¿eh? ¿Perdón? Eso quiero que se oiga muy claro, ¿eh? Aplastamos a todos. Sí, afortunadamente. Pero ganaron emociones y actitudes, no ganaron ideas, ni perdieron ideas. El poco éxito que tuvo Hillary fue un éxito en contra de Trump, que en ese sentido también no es una defensa de un proyecto, sino una crítica de la amenaza. Entonces, en ese sentido es muy triste también ver una elección donde no ganan ni pierden ideas, ni proyectos. Vemos una sociedad dividida por emociones y actitudes, pero no hay proyecto ni de un lado ni del otro. Pero sí es una sociedad dividida, eso es importante. Añadiría a estas características de qué es lo que triunfó, que dice Javier, que comparto totalmente y me parecen de lo más pertinentes. Necesitamos entender muy bien esto para poder pensar qué respuesta es posible dar, si alguna. Yo añadiría algo que está cerca del nativismo, pero que no es exactamente eso, tiene más que ver con el tema de la posición de Estados Unidos en el mundo, que es una tendencia o una idea aislacionista. Sí, también, totalmente. Que tiene mucho que ver con el libre comercio y una idea unilateralista de la política internacional, que ahora está empezando a mostrar rasgos muy preocupantes. Me gustaría mucho oír a Jorge sobre esto, de ciertas coincidencias explícitas, incluso de ciertas alianzas sugeridas o insinuadas por Trump con los Putin y los Erdogan y los populistas y los Le Pen de este mundo. Es decir, con la Europa que no es la Europa de Angela Merkel, sino que es la Europa del Brexit y que es la Europa de los populismos xenófobos, antimigratorios emergentes. Esto a mí me parece como Timothy Garton Ash, ahora en el País, decía, aquí también lo que ganó es la globalización de la antiglobalización. Y él añade lo que él llama, a falta, me imagino que de otra etiqueta mejor, están ganando las democracias autoritarias o de tono autoritario sobre las democracias liberales. Y este parece ser un fenómeno, asunto de fondo, ¿no? Global. A ti te preocupaba mucho la semana pasada el tema de cuán global es esto. Bueno, está teniendo las mismas características globales que tuvo el ascenso del neoliberalismo, si ustedes se acuerdan. El gran anuncio de Reagan fue la Thatcher. Bueno, pues el gran anuncio de Trump fue el Brexit. Ahora, importa mucho entender que esta sociedad que votó por Trump es de a de veras y que no está solo, desahogando sus pasiones xenófobas y antimigrantes también, pero está esperando cosas y lo que Trump les promete y lo que Trump les prometió es lo que ellos querían oír y por tanto, Jorge, no sé qué opines, yo creo que esta sociedad sí le va
a exigir Claro. a Trump el cumplimiento de algo, Jorge, de algo de esto que esto hizo. Jorge escribe hoy que los políticos en campaña no cumplen todo lo que prometen, pero tienen que cumplir algo de lo que prometen a algunos de los que Y escuchan sobre las todo promesas. para alguien que se quiere reelegir en 4 años. Ese es el gran peligro para México, Claro. y luego volvemos sobre eso. Les doy sí. nada más un dato estadístico sobre el porcentaje de promesas de campaña que cumplen los presidentes de Estados Unidos. Alguien hizo un estudio de Woodrow Wilson a la fecha. En promedio cumplen el 70% de sus promesas. No, bueno. Escojan Altísimo. el 70% No, que eso es quieran de altísimo. Trump y es aterrador. Eso es No, altísimo. claro, Altísimo. Altísimo. Claro, No claro. sabía eso. Bueno, Es Un impresionante. último comentario de Jorge y nos vamos a la pausa. Venga, Jorge. Sí, dos cosas. Primero, sobre este tema de la sociedad quiere cosas, sí, pero recordemos que Bernie Sanders, buscó esos mismos votos y ganó en esos estados o varios de ellos. Es decir, hubiera podido haber una postura demócrata, progresista, liberal, pero más joven, menos estridente que Sanders, que hubiera podido captar todo eso también. Lo que pasa es que los 8 años de Clinton y los 8 años de Obama llevaron a los demócratas a olvidarse de todo ese sector, a creer que seguían siendo eternamente demócratas a pesar del daño que habían sufrido, padecido bajo esas dos administraciones. Entonces, había otra salida. Y tan la había que ahí estuvo Sanders durante varios meses, de alguna manera simbolizándola. Me parece que ese es un punto. El otro punto, insisto, yo no sé si 70% no sea un poco elevado, Javier, pero lo que es real es que estas promesas sí, algunas las va a tener que cumplir. En lo internacional, Héctor, lo que te preocupa es absolutamente cierto, porque él le propone posturas unilaterales o aislacionistas o antilibre comercio a 20 países. Nosotros en México, lógicamente, nos fijamos en lo que tiene que ver con nosotros, pero no es ninguna casualidad que el primer líder mundial que se va a entrevistar con él este jueves aquí en Nueva York es Shinzo Abe, porque para Japón es muchísimo más grave lo que está proponiendo Trump que para nosotros. Les está diciendo a los japoneses, si quieren defenderse contra Corea del Norte, consígase una bomba atómica. Parece que a los japoneses no les gustan mucho las bombas atómicas. Quizás con algo de razón, ¿verdad? O sea, lo nuestro, nuestras tonterías del NAFTA, comparado, muy fijados, hombre, un exceso, sonso de Abe, ¿por qué tiene tanta prisa en reunirse con Trump? Pues a ver, hay que pensarle un segundito. Los coreanos, la presidenta Park de Corea fue la que más tiempo habló con Trump por teléfono. ¿Por qué? Porque también le está diciendo a Corea del Sur, ráscate con tus propias uñas, maestra, porque nosotros, si sabes contar, no cuentes con nosotros. Tienes broncas con Corea del Norte y su armamento nuclear, consíguete una bomba, a ver cómo le haces. Bueno, eso sucede casi con país tras país tras país. Entonces, si sumas todo eso, pues tienes un repliegue de Estados Unidos del mundo impresionante. Y no ha empezado Trump a hablar de cómo va a recortar la contribución de Estados Unidos a la ONU. Ni siquiera, o sea, está como el albañil, de eso mejor ni hablamos. Ya ni hablamos de eso. Bueno, si permiten, hacemos una pausa y regresemos con qué tanto... ¿Qué esperar? No, pero yo antes de qué esperar, bueno, sí, qué esperar tiene que ver con esto. ¿Qué tanto esto es una cosa global? O sea, no es... Estamos frente a una realidad... Bueno, claro. Bueno, sí. Pero ya lo occidental es casi global, ¿no? Pero en fin. Ya descartaste África. Como se descartó la clase obrera americana, hay que tener cuidado. ¿Incluyes a China en Occidente ya? No. Yo creo que China está en otra dinámica. Esto tiene un impacto global. Pero el fenómeno Trump, el fenómeno Brexit, yo sí creo que es más un fenómeno occidental. Porque China nunca ha sido una democracia liberal, ¿no? Pero en fin, por eso. No quememos polvorita, vámonos a una pausa y regresamos con qué esperar y qué tiene que hacer México. Regresamos en un momento más.